La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus trabas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este su programa, un abrazo para todos nuestros hermanos en Cristo quienes nos están escuchando. Quiero pedirles por favor que oren por todos los que participamos en este programa. Por favor, oren. Necesitamos, somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos necesidades, queremos, por favor, que nos tomen muy en cuenta. Este es otra tarea, otro trabajo para orar para cada uno de nosotros. Muy bien. Si usted está trabajando, escuche la forma, está conduciendo de igual manera. Si usted está en casa, voy a suplicar que busque en Hebreos voy a suplicar que busque esta porción de las Escrituras en donde tendremos la lectura a continuación. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8 vamos a tener la lectura en Hebreos 11, 8, 9 y 10. Si usted ya tiene este pasaje, yo le doy lectura y dice la palabra de Dios así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este tema: atendiendo un llamamiento divino. Oremos. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta hora. Bendice a todos los que nos están sintonizando. Es muy probable que muchos tendrán algún problema, alguna necesidad, alguna inquietud. Padre, te pido que estos problemas se alejen, que los solventes, Padre. Pero sobre todo te pido que me ayudes para que tu palabra se exponga. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. Atendiendo un llamamiento divino. Hermanos, amigos, cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios tiene un propósito en específico en un cristiano, Dios no nos dejará en paz, estará tratando siempre. En este trato que Dios hace muchas veces entre sus hijos, a veces no se puede decidir pronto, porque hay dudas, tal vez hasta confusión, porque no se entiende exactamente lo que está tratando hacer Dios de nosotros. Sin embargo, Dios trata en forma especial. Dios trata a los suyos y de una manera u otra llegamos a la conclusión: Dios está hablando y Dios está tratando con nosotros. Guillermo Carey
Era un pastor bautista de Inglaterra. Tan pobre era su congregación que él tuvo necesidad de sostener a su familia trabajando como un zapatero. Pero su corazón, de este gran pastor, de este gran hombre, de este gran cristiano, sentía una carga muy grande, enorme, por los millones de habitantes de Asia y África que jamás habían oído el evangelio. Dios trató con este zapatero, con este predicador, con este pastor. De momento seguramente fue muy difícil, pero Dios estaba tratando, Dios le estaba extendiendo un llamamiento. Y ¿cómo entendió que era Dios y que él era el llamado? Dice que él sentía en su corazón por el amor, por las almas que estaban viviendo en aquel lugar, en aquel país de la India, en África. En este pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, se trata acerca de un hombre pudiente, un hombre que estaba viviendo en un lugar con la familia, pero Dios estuvo tratando. Dios trató con Abraham. Y quiero mencionar, punto número 1, la obediencia del siervo de Dios. La palabra me enseña, la palabra nos enseña, nos indica que Dios llamó a Abraham desde un lugar llamado Ur. En Génesis capítulo 11 y el versículo 31, la Biblia nos enseña que desde este lugar Dios trató con él. Dios estaba tratando desde un principio con este hombre. Dios sabía, Dios tenía planes para este hombre y tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su familia y tenía que despedirse y tenía que irse. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 11, 31, así: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Estaba este hombre, este patriarca, en Ur de los caldeos. De Ur hasta Canaán había alrededor de 400 kilómetros. Quiero que se imaginen ustedes por un momento cuando sale el patriarca llevando su ganado, llevando a su familia, pasando por valles, por collados, pasando por desiertos. Seguramente él iba batallando, pero muy adentro, en lo más recóndito del ser de Abraham, sabía que Dios estaba tratando con él y no podía poner pretextos, no podía decir no puedo, no quiero dejar mi padre, mi familia, no puedo dejar mis tierras, sino que él sabía que Dios estaba tratando con él y era algo muy serio. Por eso que nosotros encontramos la obediencia del siervo de Dios. Y no solamente Dios llamó a Abraham desde Ur,
Dios también llamó a Abraham cuando estaba en Harán, según Génesis capítulo 12 y el versículo 1, 2, 3 y 4. De manera que Dios se manifestó en muchas ocasiones diciéndole, exponiéndole, enseñándole ese llamamiento que le estaba haciendo. Dios llamó a Abraham cuando él se encontraba en Siquem. De manera que tenía un profundo propósito Dios en la vida de este hombre, de este patriarca, de este hombre consagrado. En Génesis capítulo 12, versículo 6 al 7, dice que Dios trató con él mientras estaba en Siquem. Pero no solamente paró Dios ahí. La Biblia, podemos entender a través de la Biblia, cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene proyectos, cuando tiene propósitos en un hombre, no lo dejará en paz hasta que pueda corresponder ese llamamiento, ese llamado divino. Dios también llamó a Abraham estando en Betel, según Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. Dios no se detenía, porque él había preparado algo especial para este hombre. Y mientras todo esto acontecía en el entorno de la familia de Abraham, de su ganado, de su riqueza y todo esto, este hombre meditaba y seguramente pensaba, Dios me quiere, Dios tiene un plan, tiene un propósito en mi vida. Dios llamó a Abraham en Hebrón en 2 ocasiones. En 2 ocasiones Dios llamó a este hombre para que fuera a otra tierra, para que llegara a un lugar en donde no conocía gente, en donde no habitaba su familia, en donde él tenía que batallar, sufrir en un principio. Pero él obedeció. El llamamiento de Abraham, como se registra en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3, en adelante, inicia, amados hermanos y amigos, un nuevo capítulo en la revelación del Antiguo Testamento, del propósito de Dios para redimir y salvar a la humanidad. Dios se proponía tener a un hombre que lo conociera y le sirviera con fe, con entrega, sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Oh, amados hermanos, de este hombre saldría una familia, escuchemos o escuche bien, una familia que conocería, que enseñaría y guardaría los caminos del Señor. De esta familia saldría una nación escogida, compuesta, escuche hermano, compuesta de personas que se separarían de los malos caminos de las demás naciones. Estamos considerando que este hombre llamado Abraham, cuando Dios le llama y se levanta y se va, y va a llegar o llegó en una tierra en donde seguramente los hábitos eran distintos. Los hábitos eran totalmente diferentes a como él estaba acostumbrado. Los alimentos, sí, tal vez la lengua también, todos los modales eran distintos. Pero Abraham nos demuestra que cuando Dios le llamó, atendió ese llamamiento divino y se levantó y se fue. Queridos amigos, queridos hermanos, quiero que entendamos que de Ur hasta Canaán había alrededor de 400 kilómetros.
Por un momento imagínese, cierre los ojos y imagínese su ganado cómo iba caminando, su familia cómo iban ellos batallando por este camino, por montañas en donde había peligros, por los desiertos en donde había peligros también. Pero Abraham sabía que él estaba cumpliendo, estaba obedeciendo a Dios y no le importó dejar todo y no le importó los peligros que iba a atravesar en este tramo, en ese trayecto. Él se fue y no puso peros. Abraham obedece y no hubo reproches. No dijo: Señor, yo estoy tan bien aquí colocado en mi tierra, en donde conozco y me conocen, y tú quieres que yo vaya en un lugar en donde yo no conozco, en donde tampoco me conocen. No hubo reproche. Sí, él se fue. Dios lo estaba dirigiendo. Tampoco este hombre se fue a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, sin remordimientos. Sí, queridos hermanos. Es decir, sin arrepentirse. Cuando le dice: vete, sal de esta tierra, y él determinó y se levantó y se fue. Acomoda, aconseja, les explica a su familia: tenemos que dejar la tierra en donde por años hemos labrado, por años hemos cosechado, por años hemos cultivado, por años hemos habitado aquí. Lo vamos a dejar, vamos a otro lugar. No hubo reproche, no hubo remordimiento. Esto es lo más importantísimo cuando el hombre se acerca y escucha la voz audible de Dios cuando está llamando. Se necesita, amados hermanos, hoy hombres que sean obedientes, que sean realmente siervos de Dios, sujetos a lo que Dios ordena, sujetos a lo que Dios está haciendo, indicando. Y cuando no obedecemos, tendremos problemas. La Biblia me enseña, amados hermanos, que este hombre se levantó y se fue. Obviamente hubo problemas, hubo necesidades, sí, pero él se encaminó y obedeció. El llamamiento de Abraham implica separarse de su tierra. Sí, esto es lo que estaba sucediendo, se estaba separando de la tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra de Canaán, un lugar donde iba a ser peregrino, extranjero, pero sabía que Dios, el que estaba moviendo todo esto, en Abraham, en este gran patriarca, en este gran hombre de Dios, devoto, dedicado, Dios estaba estableciendo el importante principio de que su pueblo debería separarse de todo lo que sea un estorbo a su propósito para la vida de ellos. Amados, aprendemos aquí. Cuando Dios dice: sal de esta tierra y vete a la tierra que yo te estoy prometiendo, a la tierra prometida. Ve allá. Es cierto que entendió Abraham que iba a ser un hombre extranjero, un hombre peregrino. Pero podemos aplicar esta porción de las Escrituras en nuestras vidas ahora en el tiempo presente que estamos viviendo. Dios nos ha puesto en esta tierra, ¿sí? Aquí, nosotros, todos los cristianos, somos extranjeros, somos peregrinos, en donde
estamos caminando en donde hay problemas, en donde hay tantos detalles, tantos desalientos, tantas cosas que nos están sucediendo. Pero hay que entender que en esta tierra somos extranjeros. Sí, amados hermanos, hay que entender que usted y un servidor somos peregrinos. En este tiempo nosotros caminaremos. Pero un día llegaremos a Canaán, así como Abraham llegó a la tierra prometida, a Canaán. Un día nosotros llegaremos a Canaán, pero ese Canaán, la celestial. Dios nos ha prometido esa tierra en donde lo vamos a disfrutar, en donde nosotros nos vamos a regocijar, ver, contemplar las bendiciones de Dios. Pero para alcanzar esto, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Tenemos que ser obedientes. Necesitamos aplicar la obediencia. Somos siervos de Dios, somos los esclavos de Dios, estamos bajo las órdenes de Dios y tenemos que ser obedientes. Oh, amados, tal vez usted vive en la tierra de Ur. Sí, en ese lugar donde hay pecados. En ese lugar donde el pecado está invadiendo su vida. Y Dios le dice, salte de ahí. Camina. Tal vez usted está ahora mismo no compartiendo la fidelidad con Dios. Se ha extraviado. Se ha olvidado de su Dios. Vive en Ur. Pero en esta hora Dios le está hablando y le está indicando, sal de Ur. Y empieza a caminar. Empieza a trazar tu surco, tus kilómetros, hacia Canaán la prometida. Pero para esto, insisto otra vez, se necesita ser obedientes, atendiendo un llamamiento divino. Amados, qué interesante lo que aprendemos sobre la vida de este hombre. Dios le habló, le llamó y le dice, vete. Y este hombre obedeció. Número 2, enseñanza número 2. El obstáculo del siervo de Dios. El obstáculo del siervo de Dios. Amados, en la vida cristiana siempre habrá problemas, habrá detalles. Y miren, en este pasaje que estamos considerando, en Hebreos 11, pero ahora en el versículo 9, dice la palabra de Dios así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche bien o lea bien lo que dice el versículo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Sí, Abraham llegó a una tierra en donde habitó como extranjero y como peregrino en Canaán. Entró este hombre con toda su familia, con todo su ganado, y moró allí. Como en tierra ajena, dice la Biblia. No era suya, sino de otros. De otros. ¿Qué podemos nosotros aprender? El obstáculo del siervo de Dios. Mencioné hace unos instantes, tal vez era otro lenguaje, otro estilo de vida,
otro tipo de comida. Sí, iba a ser totalmente distinto. Era, o iba a ser, o fue más bien dicho, un hombre desconocido. Problemas llegaron. Siempre los hijos de Dios tendrán obstáculos en su vida. En el caso de este hombre, quien estamos considerando, él seguramente tuvo dificultades, tuvo inconvenientes, sí, tuvo trabas, tropiezos en este tiempo que llegó, y al llegar allí empezó a habitar, porque era un lugar en donde él no estaba acostumbrado, en donde tal vez no podía gritar, en donde tal vez no podía cantar, en donde tal vez no podía labrar por el momento la tierra de donde él le gustaría, en donde tal vez no podía pastar su ganado por el momento, porque todo era desconocido. Eran los obstáculos. Sí, amados, miren lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios así: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Los obstáculos del siervo de Dios. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué pensaba este hombre cuando él estaba habitando en ese lugar? Pero habitando como extranjero, los obstáculos en la vida de un siervo de Dios. Amados, usted que me está escuchando en esta hora, no es un patriarca, es un cristiano. Y estoy seguro que en su vida ha tenido tantos obstáculos. Siendo un siervo, un cristiano de Dios, hay obstáculos en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando hay este tipo de problemas, nosotros vamos a decaer, nos vamos a desanimar, no vamos a seguir en las cosas de Dios. Por supuesto que no. Tenemos que proseguir. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Habrá momentos cuando sentiremos que nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, que ya no hay más oportunidades por todos los obstáculos que nosotros tengamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queridos hermanos, Dios me dio la oportunidad de conocer un gran siervo de Dios, entregado, consagrado, un gran predicador. Él sintió el llamamiento de dejar la ciudad, dejar su casa, dejar su familia, y se fue. Y se fue a otro lugar a trabajar. Pasó algún tiempo estando él en la obra trabajando. Vinieron los problemas, vinieron los obstáculos fuertes. Hubo un momento cuando él lloraba y pedía consejos. ¿Qué tengo que hacer si Dios me ha llamado? Si
atendí la voz de Dios. ¿Por qué me está sucediendo estas cosas? ¿Y saben cuáles cosas estaba padeciendo este hombre, este varón? Se encuentra un pasaje allá en Filipenses capítulo 4 y el versículo 12. Dice la Biblia así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este siervo estaba padeciendo necesidades. Su gente no le había correspondido. Cuando él empezó una obra floreciente, una obra que intrigaba, su manera de enseñar intrigaba. Pero empezaron los obstáculos. Cuando él empezó a padecer problemas. Queridos hermanos, sobre todo para los siervos del Señor, siempre tendremos obstáculos en la obra. Sí. Volviendo otra vez a aquel hombre que mencioné, de Carey. Guillermo Carey y su familia se embarcaron para la India, acompañados por otras personas. Poco después de su llegada a la India, perdieron todas sus posesiones en un río Hooghly. Solamente por su robusta fe en Dios fue Carey capaz de seguir adelante. Cuando no llegaron los fondos de la sociedad misionera que le respaldaba, tuvo necesidad de trabajar en una fábrica. Oh, queridos hermanos, a veces existen estos obstáculos cuando no hay soporte económico. Pero quiero decirles, hermanos, Dios está al alcance de todos los que son llamados auténticamente. Dios no los dejará solos. Para todas aquellas personas quienes han atendido y están atendiendo ese llamamiento divino. Me gusta mucho aquel salmo que enseña que Dios extiende la mesa en los lugares desérticos, en el lugar de desierto. Dios extiende la mesa. Eso significa que Dios no nos va a abandonar. Salmo 78, versículo 19 dice: y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? El pueblo tenía problemas, el pueblo tenía obstáculos, se había rebelado Israel en contra de su líder. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Dios los dejó solos? Por supuesto que no. Dios proveyó en su momento. Dios demostró que ellos estaban sufriendo en el desierto, el pueblo de Israel, pero demostró que estaba presente el Señor y que Él iba a proveer de manera especial. Miren lo que dice el Salmo 78, pero ahora el versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. 25 dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Queridos pastores misioneros, si ustedes están en el campo, pero que ustedes son los que están atendiendo o han atendido el llamamiento divino,
y ahora tienen obstáculos. Déjenme decirles que la Biblia me enseña que Dios va a extender la mesa en ese desierto. Tal vez usted, hermano, misionero, pastor, está viviendo en estos momentos en un desierto. Tal vez amaneció sin dinero y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a darle a mis hijos? No tengo útiles para mis hijos que vayan a la escuela, no tengo para el camión, no tengo para el taxi, no tengo para este día. Hermana y hermano, tal vez ahora mismo ve su refrigerador, está vacío, no tiene nada. Quiero que se apropie esta promesa. Quiero que usted entienda que en medio de los obstáculos, Dios va a extender la mesa en ese desierto. Tal vez usted está viviendo ahorita mismo en un desierto, no tiene dinero, pero Dios va a corresponder. Dios no lo va a dejar solo. Estas son promesas. Cuando Abraham le llamaron, y la Biblia nos dice que en el versículo 9 hubo obstáculos, pero Dios estuvo con él nunca. Siempre estuvo con él, atendiéndolo en los momentos más propicios, en los momentos más necesitados. Dios estuvo con él. Hermanos, cuando Cristo comisionó a sus hombres, a sus alumnos, a sus siervos, a sus discípulos, en Mateo 28, les dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es una promesa, Dios está con nosotros. Todo está en que usted sea un fiel cristiano, una fiel cristiana. Déjese caer en los brazos del Señor y Él va a suplir. No importa cuán grande sea su necesidad, no importa cuán embarazoso sea su problema, amado hermano, amada hermana, pastor, misionero, tal parece que ya usted se olvidó su gente. Déjeme decirle, el momento menos pensado, los cuervos tocarán la puerta de su casa. ¿Tienen obstáculos? Yo creo que sí. Entonces, en segundo lugar, el obstáculo del siervo de Dios. En tercer lugar, el objetivo del siervo de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice la palabra así: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, amados hermanos y amigos, Abraham sale de Ur y se va a Canaán. Ya lo he mencionado. Un lugar desconocido, sin casa, sin nada. Pero él, muy internamente, él estaba pensando algo más seguramente que una casa material, que una tienda. Sí, yo creo que él estaba pensando algo que era tan importante. Los patriarcas piadosos aguardaban la ciudad segura, pero esa ciudad segura en el más allá. Oh, hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 22, la palabra del Señor nos dice de esta manera. Si usted tiene Biblia, busque rápidamente este pasaje. Hebreos capítulo 12, 22 dice la palabra del Señor de esta manera: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares
de ángeles. Oh, amados, qué preciosa promesa, qué preciosa palabra. Abraham estaba caminando, llevando toda su familia, todo su ganado, cargando sus tiendas. Pero él sabía que un día todas estas cosas acabarían. En su mente estaba mucho más allá que la Canaán material, sino Canaán espiritual. Hermanos, en este mismo libro, pero ahora el capítulo 13, versículo 14, la palabra del Señor nos dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente. Oh, hermanos, miren lo que dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Oh, hermanos, el objetivo de Abraham era llegar a Canaán, allá tener una casa, una tienda material, pero también al mismo tiempo, si acá internamente esperaba una casa, un lugar en el porvenir. Qué maravilla nosotros también, amados hermanos. Hoy, el mundo rodeado de tantos problemas, sí, de tantas presiones, el cristiano está batallando hoy. Y tal vez, muchas veces, el cristiano no tiene un lugar propio. Sí, también somos peregrinos, somos extranjeros. Pero quiero decirles, amados hermanos, amadas hermanas, sino que nosotros buscamos una casa, un terreno, una ciudad, de lo porvenir, allá donde estaremos con nuestro Señor para siempre, para siempre. El objetivo del siervo de Dios, el objetivo de cada cristiano es este Egipto, este transitar. Un día lo dejaremos. Un día cada uno de nosotros que estamos ahorita escuchando este programa, le cantaremos las golondrinas a este perverso mundo, perverso Egipto, e iremos. Vendrán los ángeles, nos llevarán hasta la presencia de Cristo, hasta la presencia de Dios, hasta este Canaán que está en promesa ahora. Y estaremos allá para cantarle a Dios las aleluyas día y noche, y no nos cansaremos dando gloria a Dios. De manera que si usted tiene un problema ahora mismo, levántese, tome energías, confiemos en las promesas de Dios. Esto nos va a motivar, nos va a ayudar tanto, amados hermanos. Yo sé que vivimos en un mundo difícil, en donde el mundo ha ganado terreno, el mundo ha ganado cristianos, el mundo ha entrado en las iglesias, pero los auténticos, aquellos que están atendiendo un llamamiento divino, tenemos que practicar tres cosas, amados hermanos. Número uno, la obediencia del siervo de Dios. Tenemos que ser obedientes, consagrados a Dios. Número dos, los obstáculos, o el obstáculo del siervo de Dios. ¿Cuántos obstáculos hay, hermanos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos desalientos? Muchos. Número tres, el objetivo del siervo de Dios. Está bien que estemos nosotros apabullados todos los días por el diablo, por el pecado. Está bien. Pero soy peregrino, somos peregrinos, hermanos. Sí, somos extranjeros aquí. Solamente hemos venido a este mundo, a esta tierra, disfrutar un poquito, probar un poquito
de lo que Dios quiere que nosotros veamos con nuestros propios ojos carnales. Esta es una pequeña introducción. En el cielo será otro cantar, otra vida, otro estilo de vida. ¡Oh, qué maravilla! Entonces no hay razón, no hay motivos para retroceder, sino todo lo contrario, para atrás ni para agarrar vuelo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente. Dios les guarde, y quiero que realmente practiquen lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto es para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar a continuación. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de exponer tu palabra. Espero que haga eco tu palabra en cada persona quien está escuchando este programa en estos momentos y quien más tarde lo escuchará. Gracias por este programa. Gracias por tu siervo Hugo, quien nos da la oportunidad de exponer tu palabra. Dale vida, dale salud, y bendice a todos mis compañeros predicadores de igual forma. Dale sabiduría, salud y paciencia. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido.